Es muy grato para mí estar aquí presente en esta universidad y poder discutir un tema tan importante como es qué es la violencia contra la mujer y cómo poder abordarlo desde el punto de vista psicológico. La violencia en general es toda acción donde se realiza un acto desagradable, humillante, alarmante contra una persona, sin su voluntad, en la cual se está vulnerando sus derechos. Dentro de la violencia, el Estado considera 4 tipos. La violencia psicológica, la violencia física, que es lo que generalmente se observa y que lamentablemente suele intervenirse cuando ocurre ya la violencia física, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial. La violencia psicológica es toda acción que vulnera el estado emocional normativo de la persona. Le puede generar estrés, puede generar indicadores de ansiedad, indicadores de depresión, porque aquí se dan gritos, se dan insultos, se dan humillaciones, se dan intimidaciones. Hay personas que creen que no ejercen violencia, pero sin embargo, como vimos en el cortometraje, obligan a la pareja a que cumpla un determinado rol en la casa y determinadas responsabilidades que no son compartidas, como el caso de You, por ejemplo, que acabamos de ver, que es el primer caso del cortometraje, en el que la pareja cuestionaba las horas de salida de su esposa. Le decía cómo tenía que vestirse, qué es lo que tenía que hacer con las amistades. Sin embargo, él sí tenía la libertad de desarrollar las acciones que él considerara pertinentes. Entonces aquí vemos una desproporción de la igualdad. No hay igualdad, no hay una equidad de género aquí. Ahí también se ve el tema de la desvalorización por el simple hecho de ser mujer. También podemos ver que aquí se ven las amenazas de muerte, las amenazas no solamente en palabras, sino con acciones. Hay mujeres que están tan vulneradas, tan afectadas emocionalmente, que han aprendido que esta conducta violenta es algo normal en las familias. Que inclusive dicen, no, él me pega porque me quiere. Ninguna violencia puede ser permitida ni perdonada, por el contrario, tiene que recibir una adecuada atención para poder resolver el conflicto, resolver el problema de violencia y poder brindar una alternativa de solución. Esto es dentro de la violencia psicológica. Dentro de la violencia psicológica también se incluye el hecho de destruir las pertenencias. No me gusta cómo estás vestida, te rompo el vestido. No me gusta que tú vayas a estudiar, te rompo las tareas. Te quito el dinero, me apropio de tus cosas. Esa es parte de violencia emocional. Violencia física es lo que cotidianamente se conoce y que es lo que muchos efectivos policiales, por ejemplo, contemplan como única violencia, algunos, que es el hecho de los golpes, de las agresiones, a través de patadas, puñetes, puntapiés, cachetadas, el hecho de jalar el cabello, empujar y también utilizar armas, tanto punzocortantes como armas de fuego, para vulnerar a las víctimas y que lamentablemente eso repercute en casos de feminicidio. La otra forma de violencia es la violencia sexual, porque todos somos libres de elegir y decidir lo que tenemos que hacer. Nadie nos puede obligar a estar con una persona si no queremos. Nadie nos puede obligar a tener relaciones sexuales con la pareja si es que no lo deseamos, a pesar de que sean esposos o esposas. No tiene nada que ver, cada persona tiene libertad de elegir y decidir. Y aquí es donde se ve estas agresiones, porque la violación no siempre se da entre una persona extraña al hogar. La mayoría de incidencias han sido de familiares, han sido de pareja, han sido de tíos, han sido de hermanos, inclusive hasta de sobrinos. Actos contra el pudor, tocamientos, insinuaciones. Oye, mira, te enseño un video y le enseño pornografía a otra persona. Y lo toma incluso como broma, como juego. Esto es violencia sexual, porque están atentando contra su libertad de elegir y decidir lo que quiere observar, lo que quiere ver. Muchas personas dicen, yo soy libre de expresarme, está bien, pero la libertad termina donde empieza la de la otra persona. También el hecho de comenzar a expresar su vida privada. Estábamos observando al inicio de la conferencia un video musical, donde una señorita estaba observando un video sexual de ella en redes sociales. Esto también es violencia sexual. Y también hay que saber identificarlo. La otra violencia es lo patrimonial o lo económico. No siempre las relaciones funcionan y terminan separándose, pero le obligan a la ex conviviente, a la ex pareja, a que tengan que salir, tengan que tener un encuentro sexual para que pueda aportar dinero para los hijos.
De lo contrario, no lo va a hacer. A que tenga que someterse a hacer lo que la anterior pareja desea para que pueda dejarle ver a los hijos o dar un dinero. También aquí se ve cuando sustrae pertenencias, cuando se apropia de sus bienes y también cuando le quitan los documentos personales. No puedes viajar, no puedes hacer cosas porque yo te he quitado esto. Y si quieres hacer algo, te deje pedir mi permiso. Esta es parte de la violencia que te está dando. Esta violencia no es solamente algo teórico, es algo que existe en la realidad y que observamos. Y lamentablemente los niños lo están aprendiendo. La violencia, como diversos comportamientos, según el aprendizaje social, es aprendido con observación. ¿Qué significa? No es solamente ver, es percibir con todos los sentidos, sea con el oído. Hay personas que dicen, no, yo no discuto delante de mis hijos, nos vamos a un costado, pero luego está renegando o está triste, está cabizbaja y el hijo lo percibe y lo está observando. También estaría siendo víctima de la violencia que ocurre en su hogar. Hay padres o madres que no disponen de tiempo para los hijos y creen que con darle dinero, con pagarle los estudios, ya están cumpliendo con su rol. Y este hijo muchas veces se siente triste, se siente dejado de lado, o en otras situaciones los padres se esfuerzan tanto para poder mantener a los hijos, para poder llevarles una vida digna, que tienen que trabajar más de 8 horas, pero los hijos no perciben este esfuerzo como algo positivo, sino como algo negativo que lo dejan de lado. Entonces son dos polaridades que hay que saber identificar. No solamente son las agresiones físicas, también son las emocionales que se dan delante de los hijos. También muchas veces el hijo pide basta el problema, ya no discutan, pero los padres continúan y no le toman importancia. Y vemos que finalmente hay agresiones físicas que vulneran a la persona y tienen que llevarlo a un centro de salud, ya sea por lesiones tanto evidentes como lesiones emocionales. Siguiente, por favor. Para resolver este problema hay que empezar a incentivar la educación de los valores. Esto puede sonar ya común, que el peruano tiene que tener valores, y es cierto, pero a pesar de que esto se conoce, no se pone en práctica. No todas las escuelas desarrollan adecuadamente los valores en su espacio. Hay un horario de tutoría, por ejemplo, donde se debe profundizar eso y no se pone en práctica. Es importante que podamos promover el diálogo, promover la tolerancia, el perdón. Pero ese perdón hay que tomarlo con pinzas. No es justificar la agresión, porque la agresión no puede ser justificada. Pero sí, luego de un proceso terapéutico, tal vez con un profesional psicólogo, tal vez con otros profesionales, pueda verse el tema de resolver el conflicto. También promover el respeto en las personas. Pero ¿cómo promover el respeto con nuestros hijos, con nuestros hermanos o con nuestros parientes? Empezando con nuestra propia actitud, nosotros mismos. Empezando por respetarnos nosotros y respetar a las personas que nos rodean. Y el hecho de practicar el respeto va a implicar que las demás personas que nos observan nos pueden tomar como modelos. Cada uno de ustedes es un líder y es un agente de cambio. Desde el momento que ustedes salen a la calle, las personas que observan sus comportamientos tienden a imitarlos, aunque ustedes no se den cuenta. La amabilidad, la solidaridad y sobre todo el amor. Porque hay una frase que es hermosa y que queda en esta situación. No podemos ser luces en la calle y sombras en el hogar. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nos comprometemos con la sociedad, ayudamos a las personas, intervenimos en diversos casos, siempre estamos a la expectativa de ayudar a los demás. Pero llegamos a la casa estresados por nuestras actividades cotidianas. Nuestros padres nos preguntan, ¿cómo te fue? Ay, no me molestes, que estoy ocupada. Sabes que estoy estresada por las clases, por el trabajo y por otras cosas. Y esto termina en violencia contra sus padres. Quizás algunos de los presentes tengan hijos, tal vez tengan hermanos, tengan niños que están en formación. Y ustedes tal vez estén desarrollando actividades en comunidades donde hay personas que los observan. Entonces, incentivar en las familias, en todas las familias, que se ponga en práctica esto. Que cada persona tiene la responsabilidad de ser amable. También el hecho de respetar, de no agredir, el hecho de agradecer por algunas acciones que consideramos importantes. A veces hay personas que se encuentran solas, acercarnos y brindarles también el apoyo emocional o simplemente preguntarle, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te encuentras bien? Eso aborda nuestra responsabilidad como ser humano y también puede darle un aliento a esa persona que tal vez lo necesite. Y el hecho de ser tolerantes también. Ser tolerantes no significa ser permisivos,
No significa dejar que pasen sobre nosotros, que abusen de nosotros. Significa respetar para que nos respeten. Y también buscar la manera de un equilibrio entre dos personas para poder comunicarnos. Con todo lo que estamos hablando, ¿podremos prevenir el feminicidio? ¿Realmente será viable prevenirlo? Tengan presente que la prevención tiene 3 niveles. En un primer nivel es en un espacio exploratorio donde no se conoce que ocurre un siniestro. Al segundo nivel ya se conoce que ocurre la agresión o el problema, la problemática, y se comienza a abordar tanto de profesionales especializados como difusión de información. Y en un tercer nivel es ya recuperativo. ¿Qué significa? Que para prevenir hay que también promover, pero no vamos a promover la violencia, ni los crímenes, ni el feminicidio. Tenemos que promover lo adecuado, lo positivo, un espacio de paz, como decía el docente, un espacio donde fortalezcamos una cultura que las personas puedan respetarse, tolerarse. Hay algo importante también que precisar, y es que la violencia tiende a ser generacional, aprendizaje generacional. ¿Qué significa? Los abuelos han aprendido violencia. Esta violencia tienden a expresar en sus formas de crianza, en sus actitudes con los hijos. Y estos hijos van a ser futuros padres. ¿Qué le van a enseñar a los demás? Si es que no hay alguien, tal vez un comunicador social, tal vez un profesor, otra persona influyente en él, que le oriente adecuadamente, esta persona es un probable futuro agresor, si es que nadie en el camino de su vida le orienta hacia lo positivo. Y esto hay que tenerlo presente, y es parte de nuestra responsabilidad. ¿Podemos prevenir el feminicidio? Sí se puede lograr. ¿Cómo? Empoderando a las víctimas de violencia familiar, empoderando a nuestra propia familia, porque de repente, sin darnos cuenta, estaríamos siendo parte de un ciclo de violencia. Y con esto quiero decir de que la violencia está en todos los espacios, que a veces es percibido evidentemente y a veces es ocultada. Hay que saber identificarla. Siguiente, por favor. Bueno, lo más ideal es las terapias psicológicas, terapias con la familia, terapias individuales, terapias grupales. También es pedir el apoyo especializado. Bueno, ahora que también están los colegas, también van a profundizar en el área legal. También es pedir apoyo social, apoyo a las instituciones especializadas. Se le puede recomendar que llame a la línea 100, nosotros mismos lo podemos hacer. Oiga, psicólogo, pero si llamo me voy a meter en problemas. Pero es parte de la responsabilidad como comunicadores. Y también las llamadas a la línea 100 puede ser también de forma anónima. Lo importante es que se pueda comunicar y poner en evidencia el hecho, no quedarnos callados, porque al quedarnos callados estaríamos siendo cómplices de agresión, cómplices de violencia, porque sabiendo lo que ocurre con una familia, con una persona, con una víctima, estamos ocultando el hecho, al quedarnos callados, al negar eso. También se le puede recomendar a la víctima que acuda a un centro de emergencia mujer, que están en diversos distritos y también ahora se están implementando en diversas comisarías. Estas atenciones son 24 horas, entonces la víctima podría asistir en el momento que pueda, en cualquier momento. Lo importante es empoderarla. Psicólogo, pero yo ya le he dicho a la persona con la que he conversado, que es víctima, que vaya a un centro de emergencia mujer, pero no quiere ir. El Ministerio de la Mujer tiene un equipo especializado que visita las situaciones de alto riesgo y también deriva los casos. Entonces, en ese aspecto ustedes no están solos, ni están solas. Nosotros también podemos apoyarles. Y bueno, instituciones privadas que también promueven el fortalecimiento de una cultura de paz. Siguiente, por favor. Lo importante es no quedarnos callados y fortalecer a la víctima. ¿Qué fortalecer? Decirle palabras de aliento, empoderarla para que pueda seguir adelante con su vida. Y si es viable también, sugerirle de que se mantenga en actividad, que tenga contacto con la familia. Hay muchos agresores que aíslan a las víctimas de violencia. No solo sus parejas como esposas, también sus enamoradas. Hay muchas personas que vigilan los celulares, tienen conductas vigilantes. Y eso es violencia. No se puede tolerar. Como personas tenemos la libertad de mantener nuestra vida privada también. Claro, llegando a acuerdos con las personas. Si nosotros voluntariamente decimos que revisen, o el término revisen, estamos también con una observación. ¿Por qué? Porque nadie tiene por qué revisar nuestras cosas si es que no queremos. Revisar no es lo mismo de compartir información. Compartir es porque queremos. Revisar ya implica una conducta demandante y de jerarquía, que alguien es superior a nosotros y por eso revisa nuestras comunicaciones.
Hay que tener en cuenta eso. Tal vez por desconocimiento estaríamos siendo parte de esa violencia, tanto como agresor como víctima o como espectador también. Si eres testigo de la violencia, no te conviertas en cómplice. Y si eres víctima, pide ayuda. Denuncia el hecho, solicita apoyo. Tal vez hay miedo la víctima. ¿Qué hago si me voy a denunciar? Después llego a la casa y me va a pegar. Bueno, van a haber medidas de protección, que eso implica que la persona no va a poder agredir a la víctima si no hay una sanción judicial o penal, que es lo más grave que puede ocurrir. Los crímenes, los homicidios o feminicidios. ¿Y por qué les digo homicidios? Porque muchas víctimas, ante tanto estrés, ante tanta carga emocional, pueden presentar la depresión. Y con la depresión una persona bien se cohíbe, bien tiende a tener llantos recurrentes, a aislarse de los demás, a sentirse cabizbajo, que tal vez su vida no vale, y puede terminar con el suicidio. O caso contrario, se puede tornar irritable, como dirían algunas personas, fosforito, y ante tanta estrés, ante tanta carga emocional, puede también agredir o desarrollar un homicidio contra el agresor, que ya se han dado casos también. Entonces es importante no llegar a esos extremos. ¿De qué manera? Previniendo el hecho a través de acciones de promoción de aspectos positivos y prevención de los delitos o conductas agresivas. Muchas gracias por la atención.